Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en un martes más hablando de. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy hermoso porque nos habla de nuestro alimento y de ese alimento, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y realmente qué estamos nutriendo en nosotros cuando nos alimentamos. Entonces eso hace que sea muy gratificante o que sea muy doloroso. Como muchos pudieron leer, el tema de hoy es ¿alimentamos nuestras emociones? Resulta que en todas las medicinas antiguas y en todas las que nos hablan de alimentación como base fundamental para la salud, nos hablan de que en muchas ocasiones nuestro alimento se basa en cómo están nuestras emociones. Y parte importante de esa alimentación está enfocada en resaltar o en cubrir una emoción. Por acá nos están saludando, por acá está Adriana, por acá está Claudia. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar con nosotros un martes más. Entonces, como les iba diciendo, algunas nos dicen que nuestra alimentación también está muy basada fuertemente en esas emociones que estamos viviendo, a veces de forma consciente y otras veces de forma inconsciente. Y empezamos a alimentar las emociones, no los nutrientes que necesita nuestro organismo. Y eso lleva a que tengamos muchos más desórdenes a la hora de la emoción. Entonces, como ya se han dado cuenta en muchas de las charlas, hemos hablado de diferentes patrones de la nutrición. Pero vamos a comenzar diciéndoles que para Ayurveda, por lo menos, la nutrición no se basa solamente en el alimento que estamos consumiendo. La nutrición cubre todos los aspectos de nuestra esfera. Entonces, cubre la alimentación propiamente dicha, esos nutrientes y los líquidos que le estamos proporcionando a nuestro organismo. También cubre de forma muy importante la respiración como uno de los elementos principales para dar energía y bienestar a nuestro cuerpo. El descanso, que se divide en dos, es el descanso que son pausas que hacemos durante el día, hobbies, cosas que nos gustan hacer, meditación, ¿listo? Y el descanso nocturno, que es el dormir para que nuestro cuerpo se pueda recuperar adecuadamente, ¿listo? Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta que todas las actividades que hacemos también nos nutren todo el tiempo. El compartir con nuestra familia, con nuestros amigos, el pasar tiempo con nosotros mismos, el hacer oración, meditación, respiración consciente, el tipo de ejercicio que hacemos, también es una forma de nutrirnos permanentemente. Y por eso el tema de hoy se basa en qué estamos nutriendo cuando comemos. Estamos realmente dando todos esos elementos que nuestras células y nuestro cuerpo requiere para poder estar en salud, para poder estar en bienestar, para poder estar en armonía. O parte de esa alimentación está yendo a suplir emociones, suplir conexiones, suplir eso que no queremos ver dentro de nosotros mismos, y se está convirtiendo en realmente un desorden de alimentación en vez de un esquema de alimentación adecuado y organizado. ¿Listo? Para esto tenemos que empezar a darnos la oportunidad poco a poco de irnos encontrando con nosotros mismos, de tener momentos de soledad, de paz, de tranquilidad. No solamente de meditar, no solamente de orar, no solamente de respirar, no solamente de estar haciendo nada, sino de tomarnos la tarea de sentarnos a encontrarnos con nosotros y ver qué hay ahí, qué es ese nosotros, de qué está constituido, qué hay dentro de sí, y de todo eso que hay dentro de sí, cómo vamos a nutrirlo y cómo nos vamos a alimentar o cómo nos estamos alimentando. ¿Listo? Entonces imagínense que nuestro pequeño cuerpo tiene órganos,
tiene áreas que se conectan con las emociones. Y hoy lo vamos a ver un poco más desde los órganos principales de nuestro cuerpo, como son el corazón, los pulmones, el riñón, el hígado, el páncreas, que está un poco más conectado con la forma que hablamos desde la medicina tradicional china. ¿Listo? Desde la medicina tradicional china, cada vez que nos conectamos con nuestros órganos, nos estamos conectando también con emociones que van a ayudar a que este órgano esté en mejores condiciones o no, o emociones que nos están mostrando cómo está el funcionamiento de nuestro hígado. ¿Listo? Por ejemplo, o de nuestro corazón, por ejemplo, o de nuestros pulmones, o de nuestros intestinos. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante. Antes de que comencemos a hablar de esto, por acá nos está saludando Lucrecia. Hola, muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Antes de comenzar hablando de esto, imagínense, ¿listo?, que ustedes les dio antojo de comerse, no sé, una aguapanelita caliente. Y se tomaron una aguapanelita caliente, pero esa no les satisfizo. Entonces fueron y prepararon otra y le echaron clavitos y canela y se la tomaron y quedaron tranquilitos y felices. Y hasta ahí llega el cuento. Pero ambas eran aguapanela caliente y tu mente estaba pensando en aguapanela caliente. Seguramente tu cuerpo no te estaba pidiendo aguapanela, a duras penas de pronto te pedía dulce, el sabor, ¿listo? O de pronto empiezas a recordar y cuando estabas en esos días apagados, como más solo, como con esa lluvia que caía y estabas visitando a tu abuela, ella lo que hacía era hacer la aguapanela con clavos y canela y luego ir y acompañarte y abrazarte y contarte una historia de su infancia. Esa era la forma en que ella te decía que ahí estaba contigo. Esas historias pasan muchísimo en nuestra vida. A veces hay un helado especial que te gusta mucho y tú dices, no, es que es el que me gusta, es el que quiero comer en este momento, no me gusta ningún otro, tiene que ser ese de esa marca. Y puede ser que llevas años sin comer helado porque ya no te gusta o por tus cambios de alimentación ya no lo haces. Sin embargo, ese día tú quieres ese helado de ese sabor, de esa marca, y hasta ahí llega el asunto. Pero si te pones a pensar, a lo mejor ese era el helado que compartías con tu padre el fin de semana que podías salir con él a hacer algo diferente porque en semana estaba trabajando y era el único momento que tenían como padre e hijos. De eso se trata el día de hoy, de que empecemos a mirar todos esos alimentos que le estamos proporcionando a nuestro cuerpo, cuáles de ellos están conectados con emociones, con suplir carencias de determinados momentos de nuestra vida, que por estar distraídos en nuestro trabajo, con la música, leyendo, con pensamientos repetitivos que tenemos, no nos damos cuenta de su origen y nos llevan a alimentarnos de forma muy diferente a como sabemos que nuestro cuerpo le hace bien, porque realmente no estamos nutriéndonos, sino supliendo emociones o escondiendo emociones. ¿Listo? Entonces imagínense que tenemos el corazón y el corazón, desde la visión de la medicina tradicional china, maneja dos emociones que algunas de ellas todos decimos que son emociones muy buenas. Por ejemplo, alegría, ¿listo? Que se dice, pero la alegría es buena. Sí, la emoción de la alegría es buena hasta que se transforma en euforia y te lleva a hacer demasiados estados tan altos que terminas haciendo actividades que en un estado de estar en bienestar no lo harías. Sin embargo, también podemos ponerla en una balanza con otra emoción que es también muy buena y que se puede equiparar con ella, que es la emoción de la plenitud. ¿Listo?
Sin embargo, no son las únicas emociones que podemos conectar con nuestro corazón. Podemos conectar también desde ese lado esas emociones que no nos gustan tanto, la tristeza, el dolor, la manía, que es ese estado de euforia intenso que puede llegar a ser una patología, ¿listo? Y desde esa parte positiva está la plenitud, pero también está la posibilidad de expandirse, está la posibilidad de realizar, el placer de lo que realizas, la posibilidad de proyectarte en personas, en acciones, en deseos, en momentos, ¿listo? Y todas estas emociones a veces no nos damos cuenta que las tenemos. Por ejemplo, estamos ocultando mucho el deseo de realizar algo que soñamos llevar a cabo porque hemos dejado aplazándolo por mucho tiempo, por ejemplo, por ayudar a nuestros hijos a salir adelante y que ellos puedan realizarse. Y de repente, tratando de ocultar eso, comenzamos a comer más chocolate de la cuenta, chocolate amargo, por ejemplo, y no nos damos cuenta por qué. Resulta que ese chocolate va a tratar de darnos unas sustancias que nos hagan sentir alegría para que eso que hemos ido aplazando no nos vaya a dar rencor, no nos vaya a dar tristeza, no nos vaya a llevar a estados eufóricos. Y a lo mejor por esas cosas que hemos estado perdiendo, en ocasiones recurrimos a ciertos alimentos o a ciertas bebidas, que algunas pueden ser alcohólicas, porque en ese momento no tenemos a nuestra cabeza controlándonos, sino que como las bebidas, por ejemplo, alcohólicas, inhiben el control en nuestro cerebro, vamos estando en diferentes estados de ánimo. Inicialmente estamos más alegres, estamos más eufóricos, hablamos con todos, bailamos y hacemos cosas que normalmente no hacíamos. Pero él va siguiendo y viviendo, y hay algunas personas que reaccionan violentamente porque esa es su forma habitual de reaccionar, y otras se quedan dormidas porque ya han desinhibido todo, entonces se quedan dormidas. Pero eso es la forma en que ellos logran verse y sentirse por un momento bien y olvidarse de todo aquello que han ido dejando atrás o que no pueden mostrar. O por ejemplo, hay personas que en un momento están con mucho dolor emocional por una situación, por una vivencia, con un familiar, con un amigo, por una pérdida, ¿listo? Y comienzan a comer paqueticos. Acá llamamos mecato a esos paqueticos que de papitas, que de maicitos, que de todo ese tipo de mecato industrial. Y empiezan a comer y no se sacian. Y comen y comen y comen y no se sacian. Y le ponen un nombre, ansiedad. Sin embargo, ¿es realmente una respuesta ansiosa o es una forma en que tratas de llenar esa sensación y esa emoción de dolor que hay en un momento determinado en tu cuerpo? Entonces, ¿a qué los invitamos hoy? A entrar en ustedes, a no decir que no a todo, porque uno a veces tiene un antojo de un dulce y se lo puede comer, más darse cuenta por qué lo está consumiendo para que eso te permita solucionar y mejorar cada vez más. Y que cuando comas ese dulce lo comas porque eres consciente y quieres darte ese placer y ese gusto, no porque tu cuerpo esté tratando de ocultar cosas que consciente o inconscientemente tú no quieras ver. Listo. El siguiente órgano, vamos a hablar del pulmón. En el pulmón tenemos dos emociones también de un lado al otro. Tenemos una emoción que es la que no nos gusta tanto, que es nostalgia, tristeza, llanto, y otra emoción muy importante que es la de adaptación. ¿Listo? Tanto como el corazón guarda ciertas emociones, el pulmón también trabaja otras emociones y nos ayuda a tener ritmo para nuestras acciones, para nuestros ciclos, para dormir, para alimentarnos, para vivir. ¿Listo? También nos ayuda en el aprendizaje.
Si el pulmón está bien, imagínense llenar nuestro cerebro de oxígeno, y al llenar nuestro cerebro de oxígeno nos ayuda en todos nuestros procesos de aprendizaje, aunque algunos sean muy rápidos y otros requieran muchas horas. Nos ayuda a transmutar, a transformar, ¿listo? A transformar la emoción para aprender de ella. Nos enseña a tener pausas que sabemos cuándo es el tiempo de parar y cuándo es el tiempo de continuar, no a quedarnos en la pausa o quedarnos estáticos, que ya sería una enfermedad del pulmón, ¿listo? Y así como les dije que nos ayudan tienen contacto con la nostalgia, con la tristeza y con la adaptación, que es esa posibilidad de cambiar ante las cosas que vamos viviendo y que nos van apareciendo en la vida, también nos permite conectarnos con el recuerdo. Y esos recuerdos nos pueden dar adaptación, aprendizaje, ritmo, o nos pueden dar nostalgia, tristeza, pausa. ¿Con qué nos estamos conectando con nuestro pulmón y cómo lo estamos alimentando? Casi siempre lo alimentamos con dulces también, lastimosamente, y lo alimentamos con parar, con quedarnos quietos, con esos alimentos que no requieran mucho trabajo, que sean rápidos, inmediatos, que solo sea abrir y sentarme, o que si algo pueda hacer grandes cantidades y sentarme a consumirlos. ¿Listo? Por ejemplo, los panes ayudan y se conectan mucho con esconder o alimentar ciertas emociones en el pulmón que no estamos queriendo ver. ¿Listo? Entonces, nuevamente la pregunta es, eso que estamos consumiendo frecuentemente, que sabemos que no deberíamos consumir así de frecuente, o eso que consumimos en esos momentos de crisis solamente, ¿qué emoción están supliendo en nosotros? ¿Qué emoción están parando en nosotros? Y es importante tenerlo en cuenta para poder hacer nuestra transformación y que nuestra alimentación cambie bastante. Vamos a ir hacia el vaso y el páncreas. El vaso y el páncreas vuelven y tienen dos emociones bastante fuertes. Una que es la obsesión y otra que es el fluir. ¿Listo? Nos permite obsesionarnos con algo y dejar que nuestra mente se meta en ideas, acciones, movimientos, gustos, personas. O nos permite ocupar nuestro tiempo en algo para poder construir, nos permite sembrar, nos permite aprender a priorizar, nos permite pensar en vez de rumiar todo el tiempo palabras, historias, momentos en nuestra cabeza, nos permite fluir. Y si encontramos algo que limita ese movimiento, ir buscando la forma y el aprendizaje necesario para poder volver a seguir nuestro tránsito por la vida. Es como, imagínense que cada vez que estamos hablando del vaso y el páncreas, estuviéramos hablando de, ¿tenemos un roble? ¿Somos un roble o somos un bambú? Somos ese roble estático, duro, fuerte, pero que cuando tiene una tormenta muy grande es tan rígido que se rompe y se astilla. O es ese bambú que es tan fuerte como el roble y a la vez es tan flexible que cuando viene la misma tormenta simplemente se mueve como la tormenta, aprende de la tormenta y tan pronto pasa, vuelve y se queda erguido y fuerte como era antes. Y para esto normalmente consumimos muchísimos, como se van a dar cuenta, carbohidratos, papas, plátanos, yuca, en exceso, ¿listo? Porque además el color hace que trabajemos sobre esa emoción de obsesión y empecemos a creer que la estamos dejando de lado para seguir los otros procesos que estamos haciendo, aunque resulta que realmente no es tan así.
realmente continuamos a través de la alimentación escondiéndonos de lo que estamos viendo y parando por momentos pequeños ese estado repetitivo de hacer solo una cosa y no permitir que la vida nos mueva hacia otras acciones o actividades. También tenemos el riñón. El riñón trabaja desde la parte no tan buena del miedo y desde la parte más que nos gusta la responsabilidad. Pero no solo trabaja el miedo, también con él encontramos la culpa, la vergüenza, que son emociones aprendidas y son emociones que a veces vemos que afuera nos señalan, pero realmente la mayoría de esas emociones nacen en nosotros. Nosotros los cultivamos y nosotros las estamos impartiendo constantemente. El que más se culpabiliza a sí mismo es uno mismo, valga la redundancia. El que se avergüenza de lo que van a decir, de cómo está, es como uno se ve a uno mismo. Entonces todo esto viene desde allí. Sin embargo, cuando lo tenemos fortalecido, estamos trabajando con la responsabilidad, con la voluntad para transformarnos y transformar todo lo que hay a nuestro alrededor, con la confianza en nosotros y para impartir nuevos deseos, metas, logros, con la seguridad para poder hacer los cambios necesarios y utilizar el miedo como plataforma de prestar mayor atención, no como algo que nos deje estáticos sin movimiento. Y a través del riñón también construimos nuestra identidad, una identidad que sea para reconocernos a nosotros como nosotros mismos, como pertenecientes a un clan, como aprendices permanentes de una línea de vida, pero no para llevarnos al fanatismo de defender ciegamente esas ideas, porque así como nosotros tenemos nuestra identidad, cada ser humano tiene su propia identidad, su propio clan familiar, su propia línea de origen de la cual pertenece y de la cual va formando lo que cada uno es o deja de ser. ¿Listo? Todas las bebidas negras, todas las bebidas que tienen cafeína, teína, mateína y todas las enas que existen, es una forma de un poco ir fortaleciendo cosas que no sabemos que tenemos en el riñón. Entonces cuando se nos va un poquito la mano en ese tinto, en el mate, en el café, en los té de diferentes orígenes, es por gusto, es porque sentimos que es lo que nos va a dar la seguridad para ese día, para ese momento, para ese lugar, es porque es lo que nos va a reforzar nuestra responsabilidad o es porque de verdad lo deseamos tomar. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que nos da seguridad, identidad y confianza que empieza por nosotros mismos. Y lastimosamente, al alejarnos un poco de nuestro cuerpo integral, como lo vimos hace 8 días, que incluye el alma, la mente, la intuición, las emociones y una parte chiquitica, la más chiquita es el cuerpo, pero al alejarnos de ese ser integral nos apegamos mucho al cuerpo y necesitamos sentir confianza y seguridad por eso que estamos viendo que no nos gusta, porque lo estamos viendo de forma distorsionada. Y finalmente vamos a hablar un poquito del hígado, y el hígado tiene esas dos emociones así fuertes que son ira y rabia por un lado y tolerancia por el otro, que a falta que nos hace en estos tiempos. Y no es que no podamos sentir rabia, no es que no podamos estar iracundos, no, porque es importante conocer, darnos cuenta de esas emociones y saber qué es lo que aún estamos aprendiendo. El problema es cuando estamos así la mayoría de nuestro tiempo. Con el hígado, además de la rabia y de la ira, también nos podemos conectar con la ansiedad. Sin embargo,
Cuando hablamos de tolerancia, también nos permite tener afirmaciones y sentirnos seguros en el lugar donde estamos. Nos permite flexibilidad, no solo fluidez. Nos permite tomar decisiones coherentes, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo y teniendo en cuenta que cada decisión que hagamos, que a veces la decisión es no hacer nada, va a generar un movimiento y ese movimiento va a tener ciertas consecuencias y podemos vivir tanto con la decisión como lo que viene detrás de la decisión sin importar que sea. Esa fuerza nos la va a dar la emoción cuando alimentamos de forma adecuada nuestro hígado. En ella también vamos a encontrar la creatividad y la posibilidad de crecimiento personal, familiar y social. Entonces son bastantes emociones que nacen de una sola, que es la tolerancia, y a quien debemos tolerar de forma muy importante y antes que a cualquiera es a nosotros mismos. Y ahí empezamos a mirar las palabras que nos decimos, cómo nos hablamos, desde dónde nos hablamos, desde la rabia, desde el miedo, desde la nostalgia, desde la obsesión, desde el dolor o la euforia, o nos hablamos desde la comprensión, la tolerancia, la seguridad, la confianza, el aprendizaje, la felicidad. ¿Desde dónde estamos hablando con nosotros mismos? Y desde dónde nos estamos alimentando. Cuando comemos grasa en exceso, sin tener en cuenta lo que puede dar, estamos escondiendo algunas emociones que pueden estar conectadas con nuestro hígado. Y es una forma un poco de esconder o esa rabia o esa ansiedad o esa ira que tenemos, que muchas veces se origina en nosotros mismos y la vemos representada como en espejo en el otro. Entonces, por ejemplo, para el corazón, ir conectándonos con esas emociones, tanto las que nos gustan como las que no, para aprender de ellas, nos va a permitir mejorar y transformarnos. Podemos consumir chocolate de vez en cuando, claro, no hay ningún problema. Sin embargo, consumir alimentos como las almendras, consumir alimentos como los alimentos rojos, como el durazno, como el albaricoque cuando está muy maduro, porque normalmente es amarilloso, ¿listo? Consumir tomates, si no eres hipersensible a las solanáceas, que hay una sustancia que está dentro del tomate, la papa, la berenjena, que hay personas que son muy sensibles a ellas y les hace daño. La papaya, son alimentos que te ayudan a nutrir de forma adecuada ese corazón para ayudarlo a estar mejor. Por ejemplo, si queremos nutrir ese pulmón, la coliflor es uno de los mejores alimentos para nutrir ese pulmón. ¿Quién lo iba a pensar? Sin embargo, por ejemplo, la berenjena, cuando está madura, que en su interior es amarillo, nos puede servir. Y no solo para el pulmón, sino también para el riñón, sobre todo la morada. ¿Listo? El lichi, que es un fruto que en su interior es blanco completamente. El mangostino, que es un fruto que en su interior es blanco completamente. La guanábana, las guamas, que todavía a veces se encuentran en nuestro país. ¿Listo? Son alimentos que nutren de forma adecuada nuestro pulmón. Igual que, por ejemplo, la racacha blanca, porque hay una que es como amarillosa. ¿Listo? Y si queremos nutrir nuestro páncreas, pues vamos a ir por alimentos como las lentejas, que nos ayudan muchísimo, la zanahoria nos ayuda bastante, el zucchini amarillo también va a ayudar bastante para nutrir esa zona, pero también debemos darnos amor, también debemos sembrar con paciencia, también debemos permitirnos fluir y apoyarnos en nuestro pulmón cuando tengamos que hacer una pausa para poder mirar qué es lo que está pasando y poder continuar.
El riñón se conecta con cosas oscuras, ¿listo? Entonces, por ejemplo, las uvas, las negritas, azulitas, oscuras, son las ideales, ¿listo? Los albaricoques, no, perdón, los arándanos azules, el mortiño, son frutas que son excelentes para nutrir ese riñón. Las moras también van a nutrir muchísimo ese riñón. Por ejemplo, la berenjena, que su cáscara es morada, también ayuda a nutrir ese riñón, ¿listo? Y todos esos alimentos que tienen colores tan oscuros van a ayudar muchísimo. Eso significa que el café también puede ayudar, solamente que debemos tomarlo en proporciones adecuadas para no ocultar otras emociones que están por ahí. Y para nuestro queridísimo hígado, que es el que nos falta, vamos a preferir mucho las verduras verdes, valga la redundancia, casi todas son hojas. Sin embargo, también podemos utilizar las uvas verdes para ayudarlo a nutrir y a equilibrar. También podemos utilizar, espérenme, se me acaba de ir el nombre en este instante. Bueno, se los quedo debiendo para cuando me acuerde. Que es un cactus, pero realmente en este instante se me acaba de ir el nombre, que ayuda a equilibrar y a limpiar de forma muy natural. Y también el aloe vera o penca sábila, como lo llamamos en algunos sitios, también nos puede ayudar. Solamente que recuerden que la penca tiene mucho yodo y muchas personas tienen alteraciones de la tiroides por la razón que sea. Entonces hay que tener en cuenta que si estás tomando medicación o eres alérgico al yodo, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de aloe vera y cómo la consumes para quitarle muy bien el yodo antes de consumirla. ¿Listo? Eso fue un resumen gigante de esas emociones, y cuando alimentamos las emociones, cuando no nos alimentamos ni nos damos nutrientes a nosotros, sino que ocultamos situaciones, permitámonos darnos cuenta cuando lo estamos haciendo, para que eso nos permita cada vez estar mejor. Evitemos castigarnos y permitamos construirnos. Y vamos a terminar con un cuento que resulta que había una ciudad en la que había muchos pozos de todos tipos, clases, tamaños, colores. Habían unos que tenían rocas alrededor, habían otros que parecían una torrecita al inicio, habían otros que tenían carpitas, otros que no. Y llegó una moda en la cual empezaron a coleccionar cosas, y entre más lleno estaba el pozo, más cosas iban guardando y más felices porque mejor estaban frente a los demás pozos. Y ellos requerían guardar todas las cosas que tenían, y empezaron a crecer hacia los lados. Y iban haciendo espacio para llenarse de más cosas, seguir llenándose y seguir llenándose y seguir llenándose, y y se seguían llenando cada vez más. Pasado un tiempo ya no tenían espacio, porque sus paredes eran tan delgadas que si se abrían un poco más hacia los lados iban a romperse y a conectarse con los pozos del lado con el que vivían. Entonces ya no tenían dónde guardar y no sabían qué hacer con lo que tenían guardado, porque tenían tantas cosas que ni siquiera sabían para qué eran. Resulta que uno de esos pozos de esa ciudad se cansó de eso y decidió empezar a sacar y a sacar y a sacar y a sacar y a sacar. Y un momento después de sacar y de desocuparse, decidió empezar a cavar hacia el fondo, a ver hasta dónde podía llegar. Y empezó a cavar y a cavar y a cavar. Y los otros pozos lo miraban como, ¿y este qué? Está loco, ¿a dónde irá? En eso tan delgadito no le cabe nada, y lo que tenía lo regaló. ¿Eso para qué sirve? Pero él los miraba, que ya no les cabía nada, que estaban así como todos grandes, y seguía cavando y cavando hacia el fondo. Y él, después de mucho tiempo de hacerlo, un día tuvo una sorpresa maravillosa.
empezó a sentir el fondo como húmedo y siguió cavando y de repente ya no estaba húmedo, estaba lleno de líquido, un líquido que lo hacía sentirse fresco y saludable. Y cuando personas extrañas visitaban la ciudad de los pozos, se acercaban a él, tomaban un poco de agua y él al principio se asustó porque pensó que se iba a quedar sin ese líquido maravilloso que lo hacía sentir diferente. Sin embargo, se dio cuenta que ese líquido no lo hacía sentir diferente, lo hacía sentir mucho mejor y más fuerte, más vivaz. Y a partir de ese momento, todos los demás pozos sintieron envidia de él, pero él lo único que les dijo es: desháganse de todo lo que no necesitan y empiecen a cavar hacia sí mismos, hacia su profundidad, para que tengan ese manantial permanente que nunca se agota y del cual pueden compartir. Espero que estén muy bien, una feliz tarde. Por acá, antes de terminar, me hicieron una pregunta. ¿El kiwi sirve para el hígado? El kiwi sirve para muchas cosas, también sirve para el hígado, ¿listo? Y también nos ayuda a nutrir un poquito el páncreas y el vaso, entonces nos puede servir para los dos. Además, recuerden que es una de las frutas que más vitamina C tiene, entonces sirve para muchas más cosas, además de solamente nutrir las emociones. Que estén muy bien, una feliz tarde. Nos vemos el próximo martes. Recuerden dejarnos sus comentarios y sus preguntas, y si tienen algún tema que quieran que tratemos, también nos lo dejan por escrito. Hasta luego.